Lenia Batres Guadarrama se integró como ministra de la Suprema Corte de Justicia. En su primer discurso, criticó a la Corte por cometer excesos y abusos al extralimitarse e invadir funciones del Poder Legislativo. Lenia Batres también dijo sentirse orgullosa de llegar al máximo tribunal como ministra del pueblo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la bienvenida a Lenia Batres Guadarrama, quien este jueves se integró a los trabajos del Tribunal Constitucional. Respetable señora ministra Lenia Batres Guadarrama, en este acto procederé a imponer a usted la toga magisterial que por decreto del Congreso de la Unión del 8 de abril de 1941 corresponde vestir a los ministros y a las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al concurrir a las audiencias del Pleno y de las salas, así como a los actos solemnes. En sesión solemne, la ministra presidenta Norma Piña también le entregó la credencial correspondiente de un distintivo. Después, Batres Guadarrama pronunció un discurso. Aseguró que llega al Tribunal Constitucional una ministra del pueblo. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. Indicó que su arribo a los trabajos del Alto Tribunal constituye un avance en la paridad de género y la llegada de posturas críticas al constitucionalismo predominante. La llegada de la paridad o casi de las mujeres, la llegada de personas tangibles, terrenales, con problemas comunes, la llegada de visiones distintas a las predominantes del constitucionalismo mexicano, la llegada de visiones críticas de este Poder Judicial. Reiteró su postura durante la comparecencia en el Senado de la República de que la Corte se ha excedido en sus facultades, pues actualmente no está subordinada a la Constitución. Estos que he denominado excesos, que no tenemos, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir, ¿y qué dice la Constitución al respecto? Lo que indique la Suprema Corte. Lenia Batres Guadarrama aseguró que ante las carencias en la impartición de justicia no deben existir diferencias ideológicas. Afirmó que el Tribunal Constitucional se deberá centrar en los temas que afectan a la ciudadanía y no en asuntos con implicaciones políticas. No tenemos un problema ideológico, sino una responsabilidad de Estado para proporcionar a la sociedad mexicana seguridad ciudadana, investigación de delitos y sentencias justas. Lejos de ello, tenemos una Corte enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas, como la declaración de invalidez de leyes o de normas que buscan proteger los bienes nacionales, caso de la ley de la industria eléctrica, o distribuir el poder como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La ministra Yasmín Esquivel le dio la bienvenida y destacó la trayectoria de la nueva integrante de la Corte. Hoy se une a este máximo tribunal una mujer que con una visión social nutrida, no solo por los principios e ideales, sino por la experiencia y el desempeño en el servicio público, que ha sido probado y que se ha materializado en acciones que ha brindado bienestar a las mexicanas y los mexicanos. Por votación unánime, Lenia Batres quedó adscrita a la segunda sala de la Suprema Corte. Durante 15 años ocupará el lugar que dejó vacante el ahora ministro en retiro Arturo Saldívar, quien renunció para sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum. Con uno, Rubén Rojas. La barra mexicana de abogados se pronunció en redes sociales sobre la llegada de Lenia Batres a la Suprema Corte. Dieron la bienvenida a la nueva ministra y emitieron un posicionamiento. Esperan que por encima de cualquier visión ideológica o personal prevalezca el espíritu republicano, el respeto a la división de poderes, así como el ejercicio autónomo de tan elevada responsabilidad, dicen los abogados.
Bueno, pues vamos en este momento, si le parece, con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, con uno. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, comentarista en este espacio de noticias, y con él queremos hablar de la llegada a tambor batiente, quemando el mantel de la Corte, de Lenia Batres Guadarrama. Ella llega pues como ministra a cubrir la vacante que dejó, ya lo explicaba el reportaje, el ministro Arturo Saldívar. Carlos, feliz año, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Feliz año, Pepe, igualmente que tengas un gran éxito tú y tu programa y todos quienes nos ven acá. ¿Qué te parece el arribo de Lenia Batres Guadarrama a una corte que dice debe estar sometida a la Constitución y no la Constitución sometida a la Corte? La Corte siempre está sometida a la Constitución, es una frase un poco extraña. Cita, sin darle el crédito correspondiente, a uno de los ministros de la Corte de Estados Unidos que dijo Marshall, que dijo hace muchos años que la Constitución pues tiene que ser al final definida por los ministros, es lo que los ministros deciden. Sobre todo una Constitución como la de Estados Unidos, que por cierto es una Constitución escrita, es una Constitución bastante amplia, bastante vaga, y por eso podemos ver una Corte que declara constitucional el aborto y décadas después lo declara un asunto de los estados y por lo tanto en el estado de Texas es ilegal abortar. En el caso de la Constitución mexicana es una Constitución muchísimo más detallada, Pepe, y muchas de las cosas sobre las cuales se manifestó la ministra están muy claramente en la ley o están muy claramente en la Constitución. Lo único que hizo la Corte, por ejemplo, en el caso del llamado Plan B, la reforma en materia electoral que pretendió hacer el presidente, pues si los diputados no cumplen con las reglas del procedimiento, no es un asunto formal, es un asunto de fondo, porque esas reglas en una democracia están hechas para discutir los asuntos y que no sea simplemente un dedazo que viene de arriba. Y ese es el reto mayor que va a tener la ministra, no su origen social. Yo admiro quienes vienen de abajo, que se esfuerzan, que logran una posición tan relevante como esta. Lo complicado para ella va a ser que es la primera ministra en la historia del país o en la historia de la Corte post-Cedillo, desde que realmente construimos una suerte de separación de poderes entre judicial y ejecutivo, que no viene legitimada por el voto del Senado. El Senado estuvo a nada de nombrar a la ministra Luján en la segunda terna, no se pusieron de acuerdo, le regresaron el balón al presidente, y el presidente, en vez de optar por la que había tenido más votos, optó por la hoy ministra Bar. Y eso sí es de saque un problema de legitimidad que tendrá que superar, espero, con sentencias claras, objetivas, respetuosas de la Constitución, porque hay cosas donde la Constitución es clarísima y por eso hemos tenido sentencias en algunos sentidos donde todos los ministros menos dos votan en el mismo sentido y porque la Constitución es bastante clara. Me sorprendió en la parte del discurso que transmitiste, yo lo vi en una extensión más amplia y también me sorprendió que habla mucho de algo que el presidente ha insistido mucho, la Corte tiene que meter a los criminales en la cárcel, proveer seguridad, etcétera, pero se le olvidó la parte fundamental, que es la de proveer derechos. En México hay decenas, si no cientos de miles de personas esperando ser sentenciadas y estar en prisión preventiva oficiosa, y a veces su crimen de haber sido declaradas culpables ya habría llevado a pasar más tiempo del de la sentencia en la cárcel y no tienen sentencia. La ministra no ha tenido una posición clara al respecto. La licenciada Luján, que compitió contra ella y obtuvo más votos, había tenido en ese sentido una posición muy interesante, la que uno asociaría con un abogado de izquierda, es cómo promovemos los derechos de los mexicanos. Carlos Elizondo, seguramente hay quienes aseguran la llegada de Lenia Batres a la Suprema Corte es un cartucho de dinamita, es una granada enviada desde Palacio Nacional para dinamitar la Corte. Sin duda es el plan de Pepe, ya el presidente ha sido muy claro, si hay mayoría constitucional, va a meter una reforma constitucional a partir del 1 de septiembre para poder reformar el Poder Judicial, cambiar la Constitución y que estos sean electos por la ciudadanía, modelo que no funciona. El único país que lo tiene es Bolivia, ha tenido resultados muy nefastos, que acabas secuestrado por quienes te pueden dar dinero para ganar una contienda,
cortinas que en general no atraen demasiado el interés de la población. No funciona bien en ninguno de los países democráticos occidentales a nivel de sus democracias, de sus poderes judiciales federales, tiene algo así. Pero incluso nos ha dicho el presidente que va a mandar una reforma en febrero en ese mismo sentido. Se ve difícil que pueda salir con las mayorías que tiene hoy Morena. Ellos esperan incrementarla en la elección de junio. De hecho, yo creo que la elección de junio es el tema central es en torno a eso. Perdón, vamos o no a sostener la separación de poderes, pero si no se puede, el plan D es ir poniendo ministros que sean disciplinados. El presidente lo ha dicho, él ha nombrado con esta ministra a 5, 2 han resultado ser juristas, pues muy independientes, a veces votan de un lado, a veces votan del otro, y el presidente ha dicho expresamente que se equivocó. Él quería ministros que siempre votaran como él ve las cosas. Y la separación de poderes es exactamente lo opuesto. Si el Ejecutivo lo ve de una forma, pero la ley, la Constitución dice otra cosa, los ministros están obligados, por ley, por Constitución, a irse argumentando por lo que la Constitución mandata. Hoy, con esta ministra, seguramente tienen 3 votos asegurados, Pepe. En noviembre de este año vence un ministro más. Quien gane la presidencia podrá nombrar a otro ministro. Por la regla está un poco centralizadora, autoritaria, que viene del PRI de Sevilla, donde si no se ponen de acuerdo el presidente nombra al que sea, o sea que en otros países no sucede, en Estados Unidos si no hay de acuerdo no hay ministro, pues podrían poner a su 4º ministro, y con eso cualquier ley presuntamente inconstitucional pues podría tener los 4 votos necesarios en contra de una declaración de inconstitucionalidad, para de tal forma volverla constitucional. Es una cosa absurda también de esta ley, donde 7 ministros pueden decir es inconstitucional, 4 dicen que sí es constitucional, y predomina la voz de la minoría. Yo creo que ese es el plan de este. Gracias, Carlos, gracias por la explicación. Gracias a ti, Pepe, y te mando un abrazo.